Hola hermano, ¿cómo están? Dios les bendiga. Aquí estamos una vez más en su canal de Fe Examinado. Hoy vamos a hablar sobre la apologética y lastimosamente en un mal tono. La apologética en el mundo hispano se ha convertido en un show mediático muy grande y algo que es de verdad lamentable. Vamos a ver dos cositas rápidamente, no creo que pasemos de los 30 minutos. Vamos a ver ese texto tan famoso del cual se habla tanto o del cual nos apoyamos tanto para hablar de apologética, que se encuentra en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Y vamos a ver también un gran consejo de un obispo de la iglesia de los primeros 4 siglos llamado Ocio de Córdoba. Este obispo que estuvo involucrado, fue coetáneo con el tema o la herejía arriana, ¿sí? Toda esa disputa arriana, toda esa disputa teológica sobre la divinidad de Cristo. Ocio estuvo envuelto en todo eso, ¿no? Y fue un obispo muy cercano al emperador Constantino. Incluso fue él quien llevó una carta escrita por Constantino y muchas veces se dice que él tuvo mucho que ver en ese pensar, en esa expresión de la misma carta, ¿no? Entonces vamos a ver estas dos cositas, estos dos pequeños bloques, estas dos pequeñas ideas sobre lo que habla la Biblia de la apologética. Obviamente solamente vamos a abarcar este pasaje de Pedro, capítulo 3, pero también vamos a ver un poco sobre quién fue Ocio de Córdoba y qué fue lo que hizo, qué fue esa enseñanza que hoy nos puede servir a nosotros para esto que estamos atravesando, ¿no? Lastimosamente hay muchos hermanos que están cayendo en el ridículo y más que dar una imagen buena del cristianismo, están dando pena, están dando de qué hablar en el mal sentido, ¿no? Y vamos a ver precisamente algo que dice Pedro en esa carta, porque el que estén hablando mal de nosotros sin ningún motivo es algo que puede ser elogiable delante de Dios, pero cuando se habla mal de nosotros, teniendo razón, ahí la cosa sí está bastante fea, ¿no? Bastante color de hormiga, como dicen en mi país. Así que bueno, hermanos, estas dos cositas. Vamos a hablar hoy sobre la apologética y como verán en la miniatura, la apologética sin carácter. La apologética sin el carácter de Cristo. Defender ideas por defenderlas. Defender ideas sin vivir el cristianismo. Y yo sé que hay muchos que saldrán a hablar y hay muchos que hablan y dicen en las redes, lo que pasa es que estos son unos ignorantes, o lo que pasa es que estos son unos legalistas, o lo que pasa es que estos son unos religiosos o unos chapados a la antigua. Y ese no es el asunto. Yo particularmente me gusta aprender, me gusta leer, soy un estudiante ahora mismo de teología, estoy estudiando internet, por internet, vía internet. Creo que es lo más fácil en el mundo que vivimos hoy, ¿no? Estudiar vía internet es lo más asequible por tiempo, por todo, ¿no? Entonces, quizás a muchos no les parezca, quizás a muchos les parece bien estar disputándose con Raimundo y todo el mundo. Quizás a muchos les parezca estar vociferando palabrotas en redes, vociferando vulgaridades contra otros cristianos, que porque supuestamente ellos no los consideran cristianos, pues les pueden decir de lo que sea, ¿no? O sea, a nosotros se nos manda amar a los enemigos, pero estos apologistas de YouTube, pueden insultar a medio mundo sin sentir el mínimo remordimiento porque supuestamente son herejes, ¿no? Entonces, lastimosamente, en la Biblia faltó decir que ama también a los herejes. Lastimosamente, esas palabras no llegaron. Simplemente alcanzó la inspiración del Espíritu para hablar sobre amar a los enemigos, ¿no? Entonces, quiero hoy que veamos eso. Vamos a mirar este pasaje de Pedro, ¿no? Este pasaje de Pedro que es tan tomado para hablar sobre la apologética. Y es algo que de verdad es muy claro, la Biblia es muy clara. Somos nosotros los que complicamos las cosas a veces, ¿no? Entonces vamos a ello, vamos a mirar rápidamente. La apologética sin carácter. Vamos a hablar, a reflexionar un poquito sobre eso. El pasaje de la primera carta de Pedro 3:15 dice, si no santificad a Dios en el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo con mansedumbre y reverencia. Es un mandato, o sea, debemos estar dispuestos. Y en el contexto de la carta, estos hermanos estaban siendo o eran expatriados, andaban dispersos por varios lugares y a ellos muchas veces les tocaba sufrir y padecer. Y este pasaje del capítulo 3 de Pedro está envuelto en ese contexto de persecución, de sufrimiento por causa del evangelio, de sufrir porque los vituperaban, porque hablaban mal de ellos. Pero Pedro les dice que cuando sufran, procuren que sufran de una manera blasfema o que sea un falso testimonio contra ustedes. ¿Sí? No que ustedes estén sufriendo porque realmente han hecho cosas malas, que los indoctos, que los inconstantes, que los mundanos, los inconversos puedan usar en su contra. O sea, nosotros debemos cuidarnos de que cuando alguien hable de nosotros sea en verdad una calumnia flagrante, algo evidentemente falso. No darles motivo a las personas de que hablen de nosotros para vituperar el nombre de Cristo, para pisotear el evangelio, ¿no? Vean esto.
Este pasaje, el que acabamos de leer de Pedro, está envuelto en todo este contexto. Desde el capítulo 2, Pedro viene dando enseñanza y exhortación a los hermanos a tratar bien a sus esposas, a vivir en amor fraternal, en ser hermanos valientes y esforzados. Desde el capítulo 2 hasta este versículo 8, en este versículo 8 encontramos una conclusión. Y Pedro comienza a hablarle a los hermanos ahora como en conjunto, ¿no? Como en grupo, como iglesia, podríamos decir. Y les dice, sean todos de un mismo sentir, sean compasivos, sean fraternales, misericordiosos, de espíritu humilde. No devuelvan el mal por el mal. Algo que debemos aprender. No debemos devolver el mal por el mal. Algo que está sucediendo con esta apologética sin carácter es que los hermanos están devolviendo el mal por el mal. Y son hermanos, sí, son hermanos. Pero lastimosamente estamos dejando el nombre de Cristo por el piso. Por el piso. Es algo lamentable. Entonces, no devolviendo el mal por el mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuiste llamado con el propósito de heredar bendición. Ustedes han sido llamados para bendición, den bendición. Pues el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrena su lengua, aquí cita un proverbio, refrena su lengua del mal y sus labios no hablen engaños. Apártense del mal y hagan el bien y busquen la paz, algo que también le hace falta a esta apologética sin carácter de las redes. Una apologética sin carácter es algo lamentable. Apártense del mal y hagan el bien y busquen la paz. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. ¿A quién y quién? Y aquí viene una pregunta muy interesante, ¿no? Que va de la mano directamente con este versículo 15. ¿Y quién os podrá hacer daño si demostrás tener celo por lo bueno? ¿Quién les va a hacer daño si ustedes tienen celo es por lo bueno? Pero aún si sufren a causa de la justicia, dichosos son. No os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, dice este versículo 14. En lugar de turbarse, en lugar de tener temor, ¿verdad? Delante de aquellos que les hacen sufrir por la justicia, dice Pedro, si no santifiquen a Cristo. O sea, en lugar de tener temor, en lugar de ustedes amedrentarse, santifiquen a Cristo en sus corazones. Bendíganos en sus corazones, estén enteros en sus corazones, estén preparados en sus corazones. Estén siempre preparados para presentar defensa. Y ahí viene la palabra, ¿no? Se está dando un contexto de persecución, un contexto de sufrimiento por la justicia. Y ahí viene, estén preparados para presentar defensa. Una palabra, defensa, apología, está clarita, que está en griego, apología. Una palabra que se usaba en un contexto jurídico, un contexto judicial, cuando un abogado presentaba una defensa. Ustedes, y vean, los hermanos están padeciendo persecución. Estos hermanos de la primera carta de Pedro son expatriados. A estos hermanos se les dice, ustedes presenten defensa cual abogados. Defensa, pero ni que fuéramos, ¿y dónde vamos a presentar esa defensa? Muchos de estos hermanos eran llevados por los judíos a la sinagoga, así como en el caso de Pedro y Juan cuando se lo llevaron. Muchos de estos hermanos eran muchas veces acusados. En este contexto de esta carta aún no hay persecución imperial, no propiamente, pero muchas veces por la instigación de los judíos, a los hermanos se les llevaba ante las autoridades romanas o las autoridades competentes de la ciudad donde se encontraran. Romanas casi siempre, por ser el imperio que dominaba el mundo en esa zona. Entonces, ustedes estén preparados para que cuando se dé el momento, sabiendo que están en persecución, sabiendo que sufren por la justicia, sabiendo que la gente les intenta hacer daño, sabiendo también que el Señor está sobre ustedes, sus ojos están fijos en ustedes, estén preparados para dar una defensa. ¿Una defensa de qué? De la razón, de la esperanza que hay en vosotros para hacerlo, pero hacerlo con mansedumbre y reverencia. Esta esperanza que hay en nosotros se debe defender, pero defenderlo con mansedumbre y reverencia. Algo muy interesante que podemos ver aquí es que se nos está llamando a defender la razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cuál es la razón de la esperanza que hay en nosotros? Cristo es la esperanza de gloria del cristiano, como lo dice Pablo. ¿Qué defendería Pedro? ¿O qué defendería Pablo? ¿O qué defendería Esteban? ¿Qué defenderían los apóstoles? Pues podemos ver la defensa de Pablo. Él defiende de que él reconoció a Cristo y que ahora este Cristo resucitado los ha llamado para llevar este evangelio de que Cristo ahora es el Señor, de que Cristo es el Mesías, a las personas. Y lo hace en un par de ocasiones Pablo. También vemos la defensa, la apología de Esteban delante del Sanedrín en Hechos capítulo 7, cómo él narra la historia de Israel
para demostrar que Cristo es el Mesías y que ahora Dios ha exaltado a Cristo. Que ahora este Cristo es quien verdaderamente merece su devoción, su celo, su lealtad. Ahí están las defensas muy claras que hace Esteban, primer mártir de la iglesia, y Pablo. Vamos a ver a Esteban y podemos ver a Pablo. Entonces, es muy claro eso, está muy claro. Esas defensas no fueron sobre temas elevados intelectuales. No causaron una división por estar debatiendo sobre opiniones. No es que yo opino que en un alfiler, como pasaba con algunos escolásticos, no, en un alfiler caben 20.000 ángeles. No es que yo opino que en el cielo, y son preguntas a veces o cuestiones que uno se hace, cuestionamientos que uno se hace, que son válidos hasta cierto punto. O sea, es válido que entre cristianos nos pongamos a pensar cómo será en el cielo. ¿Vamos a tener recuerdo de todas las cosas? ¿O no? ¿Se nos va a eliminar los recuerdos de las cosas malas, los pecados que cometimos? Pero hoy en Apocalipsis dice que los que adoraban al Cordero y que dice que fueron redimidos por su sangre, le daban sus coronas porque Él los redimió de sus pecados. O sea, ellos saben que fueron redimidos de sus pecados. ¿Será que se acuerdan de su vida pecaminosa o la olvidaron? Son cosas que yo creo que pueden ser cuestionamientos válidos, discusiones válidas, que nos ayudan muchas veces a estar como pila, a estar atentos, a estar filosos en el manejo de la escritura, en recordar pasajes, en recordar historias de la escritura que a veces como que se nos van del todo. Y llega un hermano con una pregunta un tanto curiosa y bueno, uno se pone ahí a discutir en el buen sentido, discutir un tema. Y es algo muy, muy apasionante, la verdad. A mí me gusta mucho. Es muy apasionante, ¿no? O preguntas bíblicas, qué sé yo, ¿no? ¿Qué fuera pasado si esto o lo otro? Son cosas normales de nosotros como humanos que nos gusta inquirir, nos gusta preguntar, nos gusta imaginar. Somos creativos. Por composición somos creativos. En tanto humanos, creativos. Así somos. Es algo normal. Pero muchas veces caemos en disputas, no por la esperanza que hay en nosotros, no por esta esperanza gloriosa que está en nosotros, no por lo que Dios ha puesto en nuestros corazones, no por el evangelio que predicó Cristo y los apóstoles, sino por elucubraciones, por razonamientos intelectuales propios de nosotros, que queremos imponerlo sobre los demás, ¿no? Algo que pasa mucho, algo que pasa muy seguido, y la Biblia trata ese asunto, la Biblia lo trata, es que nosotros no estamos llamados a estar discutiendo por cuestiones de conocimientos superiores, ¿no? En el capítulo 8 de 1 Corintios, Pablo reprocha a algunos varones de allí, o a algunos hermanos de allí, porque ellos por su supremo conocimiento no miraban que había hermanos débiles en la fe, que eran heridos, porque ellos comían cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, es un tema que incluso esto también está en las redes, que ya no hay una paciencia o ya no hay un temor por hacer caer a un hermano débil en la fe. Ya no hay una idea, ya no hay un temor de decir, bueno, es que este hermanito es nuevo, es que este hermanito tiene un par de meses, ¿qué tal si por mi culpa pasa esto, no? Entonces ya ese temor como que ha desaparecido, porque nos parece como que tonto estar limitándome porque un hermano débil en la fe quiere hacer esto o quiere hacer lo otro, ¿no? Entonces ese es el asunto, que terminamos discutiendo por opiniones, por razonamientos, no por el mensaje claro del evangelio, no por la esperanza clara que está en nosotros. Y muchas veces en la apologética, en esta apologética que estamos viviendo en las redes, nos dividimos, formamos bandos por opiniones, meramente opiniones. Si aquel hermano opina o cree que en la Biblia deberían estar los apócrifos, bueno, ese es un hereje. A pesar de que ese hermano crea en Cristo y crea toda esta confesión o este credo básico que la iglesia ha transmitido por todas las edades. Y este es el asunto. En el inicio se puede ver en Ireneo, se pueden ver incluso reminiscencias en Tertuliano, se puede ver incluso un poco de esto en Adidaje. De que creemos en el Dios Todopoderoso y en que Cristo vendrá, en esta salvación por la fe, por su sacrificio. Esta confesión básica, esta confesión esencial, ¿no? La podemos encontrar en los primeros siglos, muy evidente, pero luego se añade, se amplía. Y ya las opiniones, o ya los concilios, ya los razonamientos sobre diversos puntos se comienzan a volver dogmáticos, fundamentales, vinculantes para toda la cristiandad, sacando o volviendo a la defensa del evangelio
en algo mucho más extenso. Entonces, ya cuando se nos pide presentar defensa de la razón que hay en nosotros, de la esperanza que hay en nosotros, ya no se está hablando de ese mensaje del Evangelio, al menos hoy en día. O sea, si tú dices que tú eres cristiano y que eres salvo por la fe y que Cristo resucitó y que esperas que Él venga, probablemente en la apologética moderna se te diga que tú eres un neófito, un ignorante. Porque hemos cambiado también una vida de fruto, una vida de pasión, una vida de entrega, de obediencia y servicio al Señor, por una vida de doctrinismo, donde la doctrina es lo único que importa. De manera que nos encontramos con hermanos haciendo apologética con un carácter penoso, un carácter que deja mucho que desear. Sin embargo, ese hermano está defendiendo la ortodoxia, ¿verdad? Ya no importa tanto el fruto, una vida de fruto, sino una confesionalidad ortodoxa. Ya yo no vivo como Cristo, ya yo no sigo sus pisadas, como lo dice creo que esta misma carta o la segunda carta de Pedro. Ya yo no vivo esas cosas, pero yo soy ortodoxo. Entonces el Señor cuando regrese no va a mirar si tenías fruto, si diste fruto, sino cuán ortodoxo tú eres. Y esto es simplemente una parodia del Evangelio, porque el Evangelio siempre nos llama a dar fruto. Si están en mí, ustedes serán limpiados para que den más fruto. Si ustedes son mis discípulos, obedecerán mis mandamientos. O sea, es algo sin parangón, sin vuelta de hoja, ¿no? Entonces, aquí en Pedro, para culminar este primer punto, aquí en Pedro podemos ver que el que vaya a dar defensa de la fe tiene que hacerlo con mansedumbre y con reverencia. Mansedumbre y reverencia. Con un corazón humilde, con apacibilidad, con un temor respetuoso, teniendo buena conciencia, amados hermanos. Hemos dejado la buena conciencia, hemos dejado la vida de fruto, hemos dejado la unidad que demanda el Evangelio en nosotros para vivir en el doctrinismo falso que nos permite ser cristianos nominales, mientras que tenemos una vida totalmente desastrosa, mientras que nuestra vida, nuestro carácter, no da para distinguirse de un no cristiano. Y esto es algo lamentable totalmente, ¿eh? Podemos vivir como queramos, pero esta buena conciencia que tienen muchos estos hermanos, esta buena conciencia es una buena conciencia que ellos se han impuesto, ¿no? Porque desobedeciendo a Cristo abiertamente, como muchas veces se hace, viviendo en celos y contiendas, en uniones, en divisiones, como dice Pablo en 1 Corintios, muchos de estos hermanos viven como carnales. Y esto es algo lamentable. O sea, el llamado es, de esta apologética sin carácter, a defender realmente el Evangelio, pero el defender el Evangelio no solo consiste en decir ciertas doctrinas o en enseñar ciertas doctrinas, consiste en vivir. Como diría Pablo, el vivir es Cristo, o sea, vivir a Cristo, vivir, encarnar el mensaje del Evangelio. En la primera carta de Juan, Juan dice, el que dice que está en él, hablando de Cristo, el que dice que está en Cristo debe andar como él anduvo. Y muchas veces andamos como queremos y pensamos que estamos defendiendo el Evangelio y pensamos que estamos haciendo una apología, una apologética sana. Y no, lastimosamente, esta apologética que por lo menos yo logro ver en YouTube, es una apologética que crea bandos, que divide más, que mezcla mucha paja con trigo. Hay mucha más paja que trigo en toda esta apologética. Y no lo digo desde el perfeccionismo moral, no. Lo digo desde el mensaje del Evangelio. Estamos llamados a tener una buena conciencia para que en aquello en que somos calumniados, o en esos hermanos que eran calumniados, sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Entonces no solamente nos ha llamado que apologética, 1 Pedro 3:15 dice que hagan apologética. Tú no puedes hacer apologética si no tienes mansedumbre y reverencia, un temor respetuoso, si no tienes una buena conciencia. Porque entonces tus palabras, tu defensa, tu apologética, viene a ser como címbalo que retiñe. Viene a ser un sequedal, un desierto, algo que no alimenta. Algo que de pronto en el momento, por el éxtasis, por la dopamina que causa el golpeteo, el debate, la lucha, las contiendas, los pleitos, en ese momento los hermanos se alegran o se gozan. Pero luego queda en ellos un carácter, unos frutos de justicia marchitos, lamentables. Así que eso por esa parte. La apologética se debe llevar a cabo
con un temor respetuoso y con humildad. Temor respetuoso con apacibilidad. Y se nos demanda esa apologética de 1 Pedro, la razón que hay en nosotros. Podemos dar argumentación, podemos argumentar a favor del Evangelio, de Cristo, de Dios, de la existencia de Dios, de la infalibilidad de la Escritura. Podemos dar argumentos sobre esas cosas. Pero particularmente esta defensa para la cual el cristiano debe estar preparado es para dar razón de la esperanza que hay en él. O sea, cuando seas confrontado, tenemos que estar preparados para defender el Evangelio y defenderlo en un sentido de mostrarlo verídico. No se defiende por defender. Es para mostrar la veracidad de este Evangelio, ¿no? De este mensaje. Ahora, mirando cómo están las divisiones, las cosas, hay una reflexión que me gustaría dar. En el año, este obispo del año 256 al 357, un obispo que pasó los 100 años, algo meritorio, vivir más de 100 años, y hablando del siglo IV, V, bastante tiempo. Este obispo es Osio, de Córdoba. Vamos a ver, este obispo, nacimiento y longevidad, ¿no? Se dice que nació en Córdoba. O sea, después se dice que este obispo fue español y nació aproximadamente en 256 y falleció en el 357. Este obispo español estuvo presente cuando se dio, como les decía, esta polémica del arrianismo. También estuvo presente en el concilio de Elvira, ¿verdad? Se distinguió notablemente, dicen, en el concilio de Elvira, cuyas actas firmó en el 11º lugar. Estuvo allí, en el concilio de Elvira. Este obispo fue un testigo valiente, como dicen, estuvo en persecuciones, vivió la persecución, vivió lo que es ser, hasta cierta manera, un mártir en su carne, vivir persecución por causa de Cristo. Este obispo, lo dice Eusebio de Cesarea en su libro de la historia de la iglesia, este obispo fue alguien muy importante a la hora de aconsejar y de estar cercano al emperador Constantino. Este emperador Constantino, cuando se da la polémica arriana, la herejía arriana, se da la disputa arriana, el emperador Constantino envía una carta al obispo Alejandro y al obispo Arrio. Esto está también en la historia de la iglesia de Eusebio de Cesarea. Ahí también se puede encontrar la recopilación de estas cartas. Y yo quiero que leamos un poco sobre esta carta, porque es muy interesante. Es muy interesante. Dentro de esta carta se da un consejo que muchas veces a la iglesia le serviría para evitarse tantos pleitos. Estamos hablando de la apologética en el mundo hispano, esta apologética sin carácter, sin el carácter de Cristo, no mi carácter, el carácter de Cristo, una apologética sin el carácter de Cristo. Esta carta que vamos a leer es algo que para nosotros debería ser un consejo, un bálsamo, una exhortación para tratar de mantener la unidad. Lastimosamente, muchas veces cuando estamos en disputas teológicas, el celo, la pasión es desenfrenada y terminamos incendiando todo y dañando todo. Como dice Santiago, la lengua es un miembro muy pequeño, pero cuántos males y cómo inflama la rueda de la creación ese miembro tan pequeño que es la lengua. Entonces, muchas veces en esta apologética, y he dicho siempre que no me gusta nombrar, pero hay muchos canales conocidos de apologética en el mundo hispano, de habla hispana, que en lugar de estar defendiendo el Evangelio, ponen tropiezos al Evangelio. Una persona que viene del mundo, cansado de las falsedades, de las luchas, de las disputas, llega al cristianismo y ve estas disputas entre hermanos por nimiedades, y más que nimiedades, muchas veces y lastimosamente, por causa de un like, de hipear sus videos, de tener más concurrencia en sus canales, porque el morbo vende mucho, el amarillismo vende mucho, el estar en tendencia vende mucho, y lastimosamente esta apologética que estamos presentando en las redes viene a ser simplemente cada quien jalando para su propio charco, ¿no? Cada quien tomando lo suyo y no buscando enseñar realmente lo que la Biblia, lo que la esperanza en Cristo y la esperanza que está en el cristiano
debe mostrar a otros, ¿no? Entonces, este obispo Ocio de Córdoba es un personaje muy importante porque se dice que él redactó estas cartas también de Constantino. Él ayudó a Constantino en esta disputa arriana. Y él fue hasta donde estaba Alejandro y Arrio para llevar esta carta. Bien, vamos a leerlo. Vamos a leer la carta. En el capítulo 69 de estas cartas de Constantino, vamos a engrandecer un poco más. O sea, muy pequeño. Capítulo 69. 69. Ok, aquí vamos. Capítulo 69 se comienza a hablar de algunas recomendaciones, ¿no?, de parte de Constantino y probablemente de Ocio de Córdoba también. El origen de la controversia entre Alejandro y Arrio, y que estas cuestiones no deberían haber sido discutidas. Entonces dice: entiendo entonces que el origen de la presente controversia es este. Cuando tú, Alejandro, exigiste a los presbíteros qué opinión, o sea, Alejandro, el obispo Alejandro, le exigió a los presbíteros que le dieran su opinión respecto a un determinado pasaje de la Biblia, ¿no? Y ellos preguntaron, él preguntó, Alejandro fue el que inició esta discusión de un tema, ¿verdad? Él preguntó, sigue diciendo: tú preguntaste algo relacionado con una pregunta no rentable, Alejandro, una pregunta indebida, algo que no debiste traer a la mesa. Entonces tú, Arrio, insististe desconsideradamente. Y aquí hay un par de cosas, ¿no? Alejandro hace una pregunta o se mete en un tema que no debería, principalmente, ¿no? Y Arrio contesta de una forma desconsiderada, desmedida. Una pareja perfecta, un dúo perfecto para el desastre, ¿no? Muchas veces preguntamos cosas indebidas y la respuesta es mucho más desconsiderada incluso, ¿no? Entonces dice: lo que nunca preguntaron, lo que nunca debió haber sido concebido, o si fue concebido, debería haber sido enterrado en profundo silencio. Por eso surgió una disensión entre vosotros. Se retiró la comunión y el santo pueblo, dividido en partidos diversos, ya no preservaba la unidad de un solo cuerpo. Ahora pues exhibid ambos el mismo grado de tolerancia y recibid el consejo de vuestros siervos, que vuestros siervos da con rectitud. ¿Cuál es entonces el consejo? Fue un error. Y ya sabemos de qué estamos hablando cuando estamos mencionando a Arrio y Alejandro, ¿no? Estamos hablando de la controversia arriana. Cuando Arrio vino a proponer que el Hijo sencillamente comenzó a existir en un punto dado, fue creado en un punto dado. Y aquí dice Ocio junto con Constantino, o Constantino junto con Ocio: fue un error proponer preguntas como estas o responderlas cuando se propusieron. Muchas veces, hermanos, y es algo que yo veo, el gran error que tenemos como cristianos y el gran error que hemos cometido como cristianos es que ponemos el tema del misterio o admitimos el misterio ya cuando hemos desarrollado una idea y cuando hemos puesto una carga de autoridad en esa idea para los que escuchan. Escribimos un libro y como yo soy un PhD, o como yo soy un teólogo, como yo soy un maestro, como yo soy un pastor reconocido, yo en ese libro propongo un razonamiento, una idea, pero al final del libro es que yo vengo y digo: bueno, de pronto no lo abordé del todo, pero es que esto es un misterio. Y yo creo que eso es un error. El misterio, el admitir el misterio, en la escritura hay misterio, hay cosas profundas, hay cosas que sencillamente no se nos han sido reveladas, hay cosas que no vamos a comprender por falta de contexto, por falta de muchas cosas. El admitir el misterio es necesario al inicio de nuestro razonamiento, de nuestra discusión, y muchas veces no lo hacemos así. Hablamos de misterio ya cuando hemos elucubrado, ya cuando hemos creado un sistema, y cuando se nos pregunta algo que no podemos responder, ahí sí acudimos al misterio, ¿no? Yo creo que eso es un error grave. Entonces sigue diciendo Constantino junto con Ocio de Córdoba: porque aquellos puntos de discusión que no están ordenados por la autoridad de ninguna ley, o sea, nadie se les obliga, ni la Biblia misma manda a que ustedes discutan estos temas, más bien son sugeridos por el espíritu contencioso fomentado por el ocio mal utilizado. O sea, en lugar de ustedes estar invirtiendo su tiempo en algo mucho más productivo para el reino, para los hermanos, ustedes estaban discutiendo temas que sencillamente la Biblia no propone, que sencillamente la Biblia no demanda, pero sin embargo ustedes invirtieron su tiempo allí, aunque puedan tener la intención de ser meramente un ejercicio intelectual.
ciertamente deberían limitarse a la región de nuestros propios pensamientos y no producirse apresuradamente en asambleas populares. Esto es algo muy, pero muy sensato. Si vamos a discutir de cosas que la Biblia ni siquiera explica claramente, hagámoslo no con el conjunto de presbíteros de la iglesia. Hablemoslo entre amigos, en un son y admitiendo el hecho de que esto es algo misterioso. Vamos a hablar de la eternidad. Nosotros no podemos explicar la eternidad completamente. Nosotros no podemos explicar la unión hipostática de Cristo completamente. No podemos, hermano. Hemos razonado, se ha llegado a ciertos entendimientos, pero no podemos decir, bueno, esto es así al 100%. O esto está dogmatizado así. ¿No? Debemos admitir el misterio de entrada, no al final, cuando ya hemos hecho el sistema. De entrada debemos admitir el misterio. Entonces, él dice que esa locubración, ese asunto que tenían Alejandro con Arrio, no debería haberse llevado a las asambleas, al oído imprudente general. Porque muy pocos son capaces de entender con precisión o explicar adecuadamente temas tan sublimes y abstrusos por naturaleza. Hablar de la procedencia del Hijo, de la generación del Espíritu, son temas que nos superan, hermano. Y el que no lo diga, el que no lo supere, bueno, llámelo Espíritu Santo. Pero son temas que nos superan profundamente. Y lastimosamente, no hacemos caso cuando se nos dice que estamos yendo muy lejos. Es algo que pasó desde aquí, desde el mismo siglo IV, con Alejandro y Arrio. Muy pocos son capaces de explicar adecuadamente estos temas tan sublimes y abstrusos por naturaleza. O admitiendo que uno sea completamente competente para esto, ¿a cuántas personas convencerá? ¿O quién, de nuevo, al tratar cuestiones de tan sutileza como estas, puede protegerse contra una peligrosa declinación de la verdad? Cuando nos metemos en cosas que la Biblia no explica claramente, nos ponemos en terrenos peligrosos, hermanos. Nos corresponde, pues, en estos casos ser indulgentes con nuestras palabras. No sea que, en caso de que nosotros mismos seamos incapaces por la debilidad de nuestras facultades naturales o de dar una explicación clara del tema que tenemos ante nosotros, o por otra parte, en caso de que la lentitud de los intérpretes, quizá nosotros somos unos fenómenos explicando la procedencia del Hijo y todas estas cosas y las hipóstasis en Dios, pero tal vez la lentitud de las interpretaciones de nuestros oyentes les impida llegar a una aprehensión precisa de lo que decimos. Quizá nosotros decimos A, B, C y los hermanos solamente entendieron A. Y desde esa A van a hacer todo su otro desarrollo. Y puede que el pueblo sea reducido a la alternativa de la blasfemia o del cisma, de la división. Es algo muy sensato. Y nosotros deberíamos atender a esto. Hay muchos debates sobre cosas que desconocemos, sin embargo, por el rigor, por la pasión, por el deseo del debate, no callamos, no paramos, no pensamos, no nos tomamos un tiempo para reflexionar. ¿Será que esto es así como lo estoy diciendo? No, seguimos y doblamos la apuesta y seguimos cada vez más hasta causar un cisma, una división, un problema mayor. Por cuestiones que no están claras en la Biblia, por cuestiones que no están explicadas en la Biblia, por cuestiones que la Biblia no demanda. Y por las cosas que sí nos demanda, muchas veces somos lentos para esas cosas. Cuando se nos manda a hacer luz y sal en la tierra y ayudar al enfermo y ayudar al necesitado, ahí sí no tomamos tanta pasión. Pero para debatir temas que nos superan a todos, llámese teólogo como se llame, sea Calvino, sea Lutero, sea Craig Keener, sea N.T. Wright, sea Jonathan Edwards, sea quien sea, hay temas que nos superan porque sencillamente no tenemos el contexto, es algo muy elevado, sea por lo que sea, nos superan. Entonces, vamos a seguir leyendo esta carta y vamos a leer, creo que este capítulo, el 69-70, una exhortación a la unidad. ¿Qué pues, dice Constantino junto con Ocio de Córdoba? ¿Qué pues, tanto la pregunta desprevenida como la respuesta desconsiderada reciban vuestro perdón mutuo? La idea era que se perdonaran. Oye, dejemos esto así. Perdóname si me acaloré y te ofendí diciéndote ignorante. Y a mí, perdóname, Alejandro, si me acaloré y dije que el Hijo es una mera criatura. No lo pensé muy bien. Reciban vuestro perdón mutuo, porque la causa de vuestra diferencia
no ha sido ninguna de las principales doctrinas o preceptos de la ley divina. Ocio de Córdoba, junto con el emperador Constantino, en esta carta dicen que la diferencia entre Arrio y Alejandro no fue una de las principales doctrinas o preceptos de la ley divina, ni ha surgido entre vosotros ninguna nueva herejía respecto al culto de Dios. O sea, ustedes no han hecho ninguna herejía. Simplemente han fallado en preguntar cosas que no se nos revelan ni se nos mandan. Pero ustedes todavía sois en verdad de un mismo juicio. Por tanto, todavía se pueden unir en comunión y compañerismo, ¿no? Lastimosamente, muchas veces nosotros, por cuestiones nimias, por pequeñeces, abandonamos las cosas de gran valor. Y somos como Marta, que nos afanamos por explicar, por componer, por pulir las cositas pequeñas. Y la gran parte que es Cristo no nos une. Podemos vivir desunidos por nimiedades porque Marta no me ayudó en limpiar aquí la cocina o en cocinar. Y Cristo le dice, ven y ponte aquí, esta es la mejor parte. Y nosotros dejamos la mejor parte, que debería ser la unidad en el espíritu, el amor fraternal, como vimos en 1 de Pedro, ese compañerismo, esa humildad, ese espíritu de mansedumbre, debería estar reinando entre los hermanos, pero lo dejamos de lado a Cristo mismo. Esa unidad en Cristo la dejamos de lado, un solo Señor, vivir un solo cuerpo, un solo bautismo, eso lo dejamos de lado, porque no llegamos a las mismas conclusiones razonables en nuestras elucubraciones teológicas. Y aquí viene, esta es la última parte y ya terminamos. Es larga, pero es necesaria leer porque es muy buena. Dice, no debe haber controversia en asuntos que son en sí mismos de poco momento. Mientras sigáis discutiendo sobre estas pequeñas y muy insignificantes cuestiones, ojo, estaban discutiendo sobre la procedencia del Hijo. Es que el Hijo es divino, es que el Hijo procede del Padre, es que el Hijo fue creado del Padre. ¿Cómo es el asunto? El emperador y Ocio de Córdoba, Ocio muy respetado, muy reconocido, dice, estos son cuestiones insignificantes. No es apropiado que una porción tan grande del pueblo de Dios esté bajo la dirección de vuestro juicio, ya que así estáis divididos entre vosotros. Creo que no solo es impropio, sino absolutamente malvado que tal sea el caso. O sea, llegar a una división porque éste cree que el Hijo es procedente del Padre, o generado por el Padre, o creado por el Padre. Claro, esto ahorita es un escándalo lo que estoy diciendo. Ahorita esto es un escándalo. El vivir en división no nos parece un escándalo. El vivir en pleitos no nos parece un escándalo. En vivir en partidismos, ser partidistas, no nos parece un escándalo. Cuando Pablo precisamente dijo que vivir en división, que vivir en partido, es producto de una carnalidad, como lo dice en 1 Corintios capítulo 2 y 3. Carnalidad. Este dice que yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo creo en esto, yo soy de aquel. Carnalidad. Pero refrescaré la mente con una pequeña ilustración como sigue. Ya sabéis que los filósofos, aunque todos se adhieren a un mismo sistema, con frecuencia discuten sobre ciertos puntos y difieren, tal vez en su grado de conocimiento. Sin embargo, son recordados a la armonía de sentimientos por el poder unificador de sus doctrinas comunes. Y esto es algo que siempre se habla. No es que compartimos lo esencial. Bueno, en lo esencial debería estar más unido. Deberíamos estar unidos en lo esencial. Pero no queremos estar unidos. No nos unimos por lo esencial. Nos queremos unir por lo periférico, por lo insignificante. Aquel dice, el calvinista dice que el hombre, Dios lo elige desde antes de la fundación del mundo. El arminiano dice, Dios prevé que el hombre va a tener fe, entonces lo elige. Dividámonos. El calvinista, persigamos al arminiano, porque es que nos está adhiriendo a nuestra insignificancia de doctrina, a lo común, a lo real, a la perla de gran precio que es Cristo y la salvación por fe en Él. Eso no nos puede unir. O sea, el mensaje sencillo del Evangelio no tiene el poder unificador que las doctrinas periféricas sí tienen que tener en la mente de algunos. ¿Tú crees en Cristo? Sí. ¿Tú crees que fuiste salvo por fe? Sí. ¿Tú crees que Él te salvó, te limpió tus pecados mediante la fe y el bautismo? Sí. ¿Tú crees que Él regresa? Sí. ¿Tú crees que hay una esperanza de vida nueva, una esperanza de un futuro nuevo donde Él va a reinar completamente? Sí, yo creo todo eso. Pero, ¿y crees en esta teología reformada? ¿O te adhieres a estos 5 puntos del arminianismo o del calvinismo?
No creo que eso sea fundamental, yo solamente creo en la Biblia. Bueno, tú eres un pelagiano, tú eres un ignorante y probablemente un hereje. O sea, tú crees en Cristo, tú crees en lo esencial del mensaje del Evangelio, pero si no te adhieres a las insignificancias de los sistemas, sea de un lado o de otro, pues tú eres un pelagiano. Y así de sencillo, ¿no? Sigue diciendo, si esto es cierto, ¿no es mucho más razonable en comparación con los filósofos, ¿no?, que se unían, aunque tenían diversas suposiciones, se unían en lo común? ¿No es esto mucho más razonable que vosotros, que sois ministros del Dios Supremo, estéis de acuerdo en respetar la profesión de la misma religión? Pero examinemos aún más reflexivamente, dice Constantino junto con Ocio, y con más atención lo que he dicho. Veamos si es correcto que, sobre la base de alguna diferencia verbal insignificante y tonta entre nosotros, los hermanos asuman unos hacia otros la actitud de enemigos. Esto es terrible, hermano. Esto se da. Hermano, si tú no crees como creen en X o Y iglesia, te expulsan. Y los hermanos de esa antigua iglesia vienen a convertirse en enemigos tuyos. Vienen a tratarte como un no salvo. Vienen a olvidarte, a desinteresarte por tu vida en la fe. Porque ya tú no confiesas lo mismo que ellos confiesan. ¿Es esto algo central del Evangelio? No. Pero esa insignificancia es suficiente para separarnos. Y esto es algo tonto entre nosotros. Los hermanos asuman unos hacia otros la actitud de enemigos, o sea, por estas cositas peleándose como enemigos. Y la augusta reunión del sínodo se desgarre por desunión profana. O sea, nos hemos puesto de acuerdo, la iglesia se ha puesto de acuerdo en algo. La iglesia de Cristo está unida por una confesión central, que todo está alrededor de Cristo, sobre su vida, su resurrección, su salvación por la fe, su sacrificio vicario, su nacimiento virginal. Todo gira en torno a él. Pero si algo periférico que a ti no te parezca, que no quieras confesar, entonces te tratan con una desunión profana, lamentable. Por culpa de vosotros que discutís juntos sobre puntos tan triviales y totalmente inesenciales, esto es vulgar. Que los hermanos en apologética se estén matando unos a otros en redes, dejando el testimonio del Evangelio y de Cristo por el piso, es algo vulgar y característico de la ignorancia infantil, que coherente con la sabiduría de los sacerdotes y los hombres sensatos. O sea, algo más común, es algo más normal de la ignorancia infantil y de una persona vulgar, inculta, que no conoce el Evangelio, que de la sabiduría de los sacerdotes y los hombres sensatos en el Evangelio. Retirémonos de estos con buena voluntad, tentaciones del diablo. Nuestro gran Dios, Salvador común de todos, nuestro gran Dios y Salvador común de todos, nos ha concedido a todos la misma luz. Permítame, que soy su siervo, dice, llevar mi tarea a buen puerto, bajo la dirección de su providencia, para que pueda, mediante mis exhortaciones, diligencia y ferviente admonición, llamar a su pueblo a la comunión y al compañerismo. Porque puesto que tenéis, como he dicho, una sola fe y un solo sentimiento respecto a nuestra religión, y puesto que el mandamiento divino en todas sus partes nos impone a todos el deber de mantener un espíritu de concordia, que la circunstancia que ha conducido a una ligera diferencia entre vosotros, puesto que no afecta la validez del todo, no provoque división o cisma alguno entre ustedes. Y esto lo digo sin querer de modo alguno obligaros a toda unidad de juicio. Ese es el asunto, y eso siempre se habla dentro del protestantismo. No es que todos vamos a tener una misma mente y todo el asunto. No. Pero es que lo esencial es el Evangelio de Cristo. Eso es lo esencial. Lo esencial se encuentra en la confesión de Cristo, en que eres salvo por Cristo, en que Él nació virginalmente, en que Él murió realmente, en que Él resucitó realmente, en que Él regresa realmente, en que sus palabras son espíritu y son vida, en que Él es el camino al Padre. Esto es algo necesario recordar, para que no nos perdamos en cismas y en divisiones, que son nimiedades, por productos de nimiedades. Y esto lo digo sin querer volverlos una solamente, dice aquí Ocio junto con Constantino, porque la dignidad de vuestro sínodo puede preservarse y la comunión de todo vuestro cuerpo mantenerse ininterrumpida, por amplia que exista entre vosotros diferencia en cuanto a asuntos sin importancia. O sea, el mantener la unidad como hermanos por encima de, es que yo creo que la elección es incondicional o condicional. Es que yo no creo que haya una elección de individuos, sino de un cuerpo en Cristo.
Esas cosas no deberían mantenernos desunidos, en pleito. Pero lastimosamente, desde el sínodo de Dordrecht, en la confesión de Dort, cuando se dio ese sínodo, ese concilio, ahí persiguieron a los arminianos. Los persiguieron. Y hasta el sol de hoy, de manera verbal, sigue esa persecución. Que son pelagianos, que son los ignorantes, que no tienen buena doctrina, no tienen sistemática. Todo eso sigue. Entonces termino aquí. En lo que respecta a la divina providencia, que haya entre vosotros una fe y un entendimiento, un juicio unido en referencia a Dios. Pero en cuanto a sutiles disputas sobre cuestiones de poca o ninguna importancia, aunque tal vez no puedan armonizar sentimientos, tales diferencias deben relegarse a la custodia secreta de sus propias mentes y pensamientos. Que la preciosidad del afecto común, la fe y la verdad, el honor debido a Dios y la observancia de su ley continúen inamovibles entre vosotros. Reúnan, pues, vuestros sentimientos mutuos de amistad, de amor y consideración. Devolved al pueblo sus felices abrazos y haced vosotros mismos, habiendo purificado vuestras almas, por así decirlo, reconoceros una vez más unos a otros, porque sucede a menudo que cuando se efectúa una reconciliación, eliminando las causas de la enemistad, la amistad se vuelve aún más dulce que antes. Entonces, terminar con eso. Me he extendido. Es una lectura un tanto larga, sí. Pero hermanos, eso. Hay una apologética sin carácter que prefiere mantener su posición, su aura, su imagen de teólogo, de apologista reconocido, que mantener la unidad en el cuerpo de Cristo. Entonces, desgarrar el cuerpo de Cristo es un pecado, hermano. Eso sí es un pecado. Estar buscando la disensión entre los hermanos siempre es un pecado lamentable. Vayamos a ese pasaje de 1 Pedro 3:15 y veamos que nuestra apologética debe venir desde un sentimiento de humildad, de mansedumbre, de amor fraternal, para que nuestro carácter no sea vituperado por nadie. Y volvamos a la unidad, recibiendo este consejo de Ocio de Córdoba, manteniendo la unidad por encima de cualquier nimiedad o insignificancia que podamos tener en desacuerdo, hermano. Dios les bendiga, amados hermanos. Solamente era esa reflexión. Espero que les pueda servir a algunos de verdad. Y busquen la unidad de un cuerpo, la unidad en Cristo. Es lo más preciado e importante que tenemos. No podemos vivir la fe a solas, como prófugos de la justicia, no podemos. Necesitamos un cuerpo, necesitamos vivir en unidad.